Tenemos descomponer en 4 factores, pero cuando me dice 4 factores, significa que yo puedo tener números con letras. Tengo, este es un factor, ¿ya? Tengo un paréntesis, otro paréntesis y otro paréntesis. Tengo 1, 2, 3, 4 factores. O también puedo tener 2 paréntesis y cada uno elevado al cuadrado. Esa es también una situación que se puede dar. El exponente 2 me indica que vale por 2 ese paréntesis, 2 más 2, 4 factores. Entonces va a haber varias combinaciones de las cuales nosotros podemos encontrar 4 factores. Y bueno, aquí vamos a usar tal vez más de 2 casos de factorización. Podemos usar 3 casos. A veces se pueden repetir uno de ellos. Por eso hay que seguir la secuencia de las preguntas. Pregunta número 1. Me dice ahí, ¿tiene factor común? Hemos dicho que el común puede ser una letra o un número, una letra que se repite y un número menor que divide exactamente a todos. Números no, porque en este ejercicio, porque yo tengo a la unidad que forman parte del ejercicio. Y cuando teníamos la unidad hemos dicho que no hay común de números. Pero sí de letras. Aquí se repite la letra X. Y la menor sería X a la unidad. Entonces vamos a factorizar la X anotando de la siguiente manera. Colocamos igual X a la unidad. ¿Y eso qué significa? Que a todas las X le vamos a quitar un valor en cuenta de X a la quinta, X a la cuarta. ¿Por qué? Porque le resto 5 menos 1, 4. Resto los exponentes. Signo más. En cuenta de 3, X al cuadrado, resto 3 menos 1, 2. Y cuando la letra es idéntica al común, la letra automáticamente desaparece. Nos quedaría menos 2, solo el número. Con la letra X no factorizamos absolutamente nada y la volvemos a copiar. Y me voy a la pregunta número 2. ¿Cuántos términos tiene, en este caso, el paréntesis? 1, 2, 3 términos. Y si tiene 3 términos, va a ser un trinomio. Entonces lo voy a resolver por un trinomio y aplicamos el método de aspa simple. Voy a realizar una operación auxiliar. Hay que recordar cómo se hacía el método de aspa simple. La primera cantidad repartimos la mitad en cuenta de X a la cuarta, X al cuadrado, arriba y abajo. Los signos, el primer signo para arriba, en este caso más, y para el otro multiplico más por menos, menos. Me dice ahí el número 2. Dos números multiplicados, 2, tranquilamente, 2 por 1. Multiplico en diagonal para hacer la verificación. Más por menos es menos, multiplicado por 1, X al cuadrado. Puedo anotar 1X al cuadrado, no hay problema, de abajo hacia arriba. Igual, más por más es más. X cuadrado por 2, 2X al cuadrado. Signos diferentes se restan, signo del mayor más. Sería 2 menos 1, 1. La letra X cuadrado se sigue copiando. Si no tenemos número en el término central, sabemos que siempre está la unidad. Entonces, verifica el término central. Más 1X al cuadrado. Si verifica, entonces anotamos nuestras respuestas, que vendría a ser X al cuadrado más 2 y X al cuadrado menos 1. Entonces, estos dos paréntesis copiamos en cuenta del trinomio, por el hecho que es la respuesta del trinomio. Para eso estoy haciendo la operación auxiliar. Entonces, anoto aquí X al cuadrado más 2 y X al cuadrado menos 1. Cuento aquí los factores, tengo 1, 2, 3. Y en esta ocasión debemos tener 4 factores. Entonces significa que uno de los paréntesis se va a seguir desarrollando. La letra X a la unidad se va a seguir copiando. Y ahora, yo sé que los paréntesis ambos son binomios. Entonces voy a verificar para cada uno de los binomios. ¿Ya? Entonces aplicamos los binomios. Verifico para caso 4. Siempre vamos a empezar por caso 4. Si no es caso 4, recién se pasa a caso 9. ¿Ya?
Entonces, para caso 4, signo negativo para el primero, no. En este caso es positivo. Letras con exponente par, bueno, sí. Y tiene raíz cuadrada de 2 no hay. Entonces, no verifica el primer paréntesis para caso 4. Voy a leer si es caso 9. Por ahí es caso 9, el primer paréntesis, ¿ya? Me dice ahí siempre dos términos, de exponente 3 o múltiplo de 3. Ahí ya es no, de exponente es 2. Entonces ya no es caso 9 y tampoco caso 4. Si no pertenece a ninguno de los dos casos, se lo vuelve a copiar. ¿Cómo se verifica? Leyendo lo que está después de cada uno de los casos. Lo que tenemos ahí escrito siempre dos términos con signo negativo, letras con exponente par. Esa es la condición para que pertenezca a este caso. Lo mismo en el caso 9, tenemos ahí condiciones, ¿ya? Que debe cumplir para que sea caso 9. Entonces hay que leer y verificar. Si no verifica, bueno, no se los resuelve, en este caso para ninguno de los dos. Se los sigue copiando tal como está, x al cuadrado más 2. Tal vez el tercer paréntesis sí se pueda resolver por uno de los dos casos. Verifico para caso 4. Signo negativo, sí. Me dice letras con exponente par, sí también. Raíz cuadrada exacta, sí. Entonces, está cumpliendo todas las condiciones que me pide para caso 4, lo resolvemos como tal, y de sacar raíz cuadrada exacta a cada término, ¿no? Raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Raíz cuadrada de 1, 1. Y me dice ahí, se escribe un paréntesis con positivo y otro con negativo. Las raíces las coloco en paréntesis, con positivo y luego con negativo. Estos dos paréntesis es el resultado del tercer paréntesis que teníamos anteriormente. Cuento los factores. La x es un factor, tengo aquí otro paréntesis, 2, 3, 4 factores. El ejercicio termina. Ejercicio número 24. Siempre empezamos con la pregunta número 1. Me dice ahí, ¿tiene factor común? Me fijo las letras. Tengo A en el primero, en el segundo, pero en el tercer término no tengo la letra A. Entonces no hay común de letras. Me fijo de números. En el primero tengo a la unidad. Al no tener número, tengo a la unidad. Entonces no hay común de números, porque les reitero nuevamente, cuando tenemos la unidad, no se puede factorizar los números. Entonces no hay factor común de números y me paso, entonces no hay factor común, me paso a la pregunta número 2. ¿Cuántos términos tiene este ejercicio? 1, 2, 3 términos. Y si tiene 3 términos, en este caso yo sé que es un trinomio. Aplico el método de aspa simple. Entonces, yo voy a hacer aquí una operación auxiliar. Lo vamos a volver a copiar tal como está. Hay que recordar nuevamente, cómo se hacía el método. A la cuarta, la mitad. A cuadrado, a cuadrado. Los signos, negativo para el primero, se copia. Y para el otro multiplico. Menos por más, menos. Ahora, mi cantidad es grande, ¿no ve? Es 144. Entonces, lo más práctico es descomponer. Entre 2 va a ser igual a 72. Entre 2 va a ser igual a 36. Entre 2 va a ser igual a 18. Es un número par, entre 2 me da 9. 9 es múltiplo de 3, entre 3 me da 3. Y entre 3 tengo 1. Entonces, con los números que están a la derecha, vamos a combinar y buscar dos números que sumados, porque los signos son iguales, ya tengo menos, menos, que sumados me den 25. Entonces, fíjense, yo voy a combinar de la siguiente manera. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 3 por 3, 9. 16 más 9, 25. Anoto primero el mayor, 16, y luego 9. Multiplico en diagonal, yo sé que me da sumado 25 porque ya he hecho la verificación. Más por menos, menos 9 al cuadrado.
de abajo hacia arriba, más por menos 16 al cuadrado. Signos iguales se suman, se mantiene el signo y me da 25 al cuadrado. Negativo, ¿no ve? Entonces verifica el término central. Si verifica, anoto mis paréntesis, las horizontales. A al cuadrado menos 16 y a al cuadrado menos 9. Estos dos paréntesis anoto como la respuesta del trinomio. Son binomios. ¿Qué binomio es? Caso 4, caso 9. Para que sea caso 4, el exponente debe ser par, ¿no ve? Signo negativo, está la condición ahí. Y tener raíz cuadrada exacta. Hay raíz cuadrada de 16, ¿sí? Hay raíz cuadrada de 9, es el signo negativo y el exponente es par en ambos paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, ambos paréntesis se resuelven por el caso 4. Entonces, ya tenemos que aprender a reconocer cada uno de los casos de acuerdo al ejercicio. Para el primero, voy a sacar raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Y de 16 es 4. Voy a anotar uno con positivo y otro con negativo. Este es el resultado del primer paréntesis. Del segundo paréntesis también voy a aplicar caso 4. Tengo exponente par, signo negativo, raíz cuadrada exacta de 9. Entonces va a ser raíz cuadrada de a al cuadrado es a y de 9 es 3. Igual, uno con positivo y el otro con negativo. Estos dos paréntesis es el resultado del segundo. Cuento los factores. 1, 2, 3, 4 factores. Mi ejercicio termina ahí. Ejercicio número 25. De la misma manera, siempre vamos a empezar por la pregunta número 1. Si tiene factor común. ¿Ya? Siempre es esta secuencia. Tengo X en un término y tengo Y en otro término. Ninguna de las dos letras se repite. ¿Ve? Entonces no hay factor común, descarto. ¿Cuántos términos tiene? Tengo 1, 2 términos. Si tiene 2 términos, yo sé que es un binomio. Ya descarto los trinomios. Entonces, ¿qué clase de binomio es? El exponente me indica ahí. Para que sea caso 4, el exponente debe ser par. Y para que sea caso 9, el exponente debe ser 3. Yo me debo fijar en el exponente. Mi exponente es 8, es un número par. Entonces va a ser caso 4. Solamente fijándome en el exponente, yo ya sé que es caso 4. El signo en caso 4 debe ser negativo, sí o sí. Entonces verifica para caso 4 y lo resolvemos como tal. Vamos a sacar raíz cuadrada de cada una de las letras. O sea, hay que recordar que cuando sacábamos raíz aquí, lo voy a hacer paso por paso. Saco raíz cuadrada del primero es x a la cuarta. La mitad del exponente. Raíz cuadrada del segundo es y a la cuarta. Y voy a anotar un paréntesis con positivo y otro con negativo. Tengo dos factores, pero tengo dos paréntesis. ¿Cuál de los dos paréntesis voy a seguir resolviendo? Me fijo nuevamente en los exponentes. El exponente es par en ambos paréntesis. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que uno es positivo y el otro es negativo. Para el positivo, mi única opción es que mi exponente pueda ser 3, porque ahí me dice suma o resta. ¿Ya? Puede ser una suma o una resta. Entonces, no es caso 9. Descarto el caso 9. Y el negativo, para caso 4, sería el segundo. Cuando el exponente es par y mi signo es negativo, se sigue resolviendo. Pero cuando el exponente es par y el signo es positivo, no se resuelve por absolutamente nada y se lo vuelve a copiar. Entonces, el primero lo vamos a copiar nuevamente. X a la cuarta más Y a la cuarta. Esto lo vamos a seguir copiando. Y el segundo sí lo vamos a resolver. Vuelvo a reiterar, ¿por qué el primero lo voy a copiar? Porque por el hecho del signo, el signo es positivo. Y cuando el exponente es par y el signo es positivo, no se factoriza por absolutamente nada.
¿ya? Se lo vuelve a copiar. El negativo sí lo voy a resolver. Raíz cuadrada de x a la cuarta, la mitad x al cuadrado, y de y a la cuarta, la mitad y al cuadrado. Un positivo y un negativo. Vuelvo a reiterarles, los que sean positivos los vamos a seguir copiando. El negativo lo voy a seguir resolviendo. Reiterarles nuevamente que estos dos paréntesis es el resultado del anterior. Y vamos a resolver el tercer paréntesis. Raíz cuadrada de x al cuadrado, la mitad x a la unidad. Y de y al cuadrado, la mitad y a la unidad. Un positivo y un negativo. Estos dos paréntesis es el resultado del tercer valor. Cuento los factores. 1, 2, 3, 4 factores. Y fíjense, en este ejercicio hemos usado solamente el caso 4 en todo el desarrollo. Entonces no siempre se va a combinar con los demás. Estoy usando en esta ocasión solamente el caso 4. Vuelvo a indicar. Siempre empezamos con pregunta número 1. Ejercicio número 26. Me dice ahí, tiene factor común. El común puede ser un número menor que divida exactamente a todos. Y la letra que se repita en todos los términos. Mi número menor es 2. Y 2 divide exactamente al 6 y divide al 8. Entonces yo voy a factorizar aquí el 2. La letra, tengo x cuarta, x cuadrado, pero aquí no tenemos en el último término la letra x. Pues la letra no se factoriza. En este caso solo el número. Factorizamos el número, abrimos paréntesis y lo que hacemos es dividir solo los números. 8 dividido entre 2 es 4, la letra se copia, signo más. 6 entre 2 es 3, la letra se copia, signo menos. 2 dividido entre 2 va a ser igual a 1. Anotamos la unidad y cierro el paréntesis. Con el número 2 no hacemos nada, lo vuelvo a copiar y nos fijamos el paréntesis. Respondo a la pregunta número 2. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 3 términos. Y si tiene 3 términos, yo sé que es un trinomio. Entonces voy a aplicar el método de aspa simple. Este método hemos aplicado en todos los trinomios, es el más fácil y el más directo de resolver. Lo que yo recomiendo es siempre hacer una operación auxiliar. Vuelvo a copiar el ejercicio tal como está. Mi primer número, en este caso, en el primer término es 4. Y 4, voy a buscar dos números que multiplicamos me den 4. Puede ser 2 por 2, como también 4 por 1. Ya, puedo usar otras letras. La letra x a la cuarta reparto la mitad. X cuadrado, x al cuadrado. Mitad arriba, mitad abajo. Los signos. Más para arriba y luego multiplico más por menos, menos para abajo. Mi segundo valor en este caso es 1. Dos números multiplicados, 1, directamente 1 por 1. Multiplico en diagonal porque el método de aspa significa que se multiplica en cruz. Entonces, de arriba hacia abajo, más por menos, menos, 4x cuadrado por 1, sigue siendo 4x al cuadrado, de abajo hacia arriba, más por más es más, 1 por 1 es 1, la letra x cuadrado se sigue copiando, signo del mayor menos y resto, 4 menos 1, 3. Me debe salir el mismo término. Fíjense, me sale 3x al cuadrado, pero varía el signo. Me debe salir positivo y me sale negativo. Entonces hay que recordar que hacíamos, que se jugaba con los signos. En la combinación de los signos, ¿ya? En este sector. En la combinación. Entonces, está más y menos, borramos. Igual vamos a corregir aquí los signos. Y vamos a anotar al revés menos y luego más. Vuelvo a multiplicar en diagonal, más por más para abajo, más por menos, menos para arriba. Signo del mayor más y recién verifica. Si verifica, recién anoto mi respuesta. Tengo ahí dos horizontales. La primera, 4x al cuadrado menos 1.
y directamente x al cuadrado más 1. Este valor anotamos en cuenta del paréntesis porque ese es su resultado. Y hay que recordar que estamos descomponiendo aquí en 4 factores. Tenemos 1, 2, 3 factores. Entonces, uno de los paréntesis vamos a seguir desarrollando. Y para eso me voy a la siguiente pregunta. ¿Es un binomio? En este caso sí, pero ¿cuál voy a seguir desarrollando? ¿El primero o el segundo? Me voy a fijar para caso 4 para el primer paréntesis. Me dice ahí, signo negativo, sí, es signo negativo. Letras de exponente par, sí. Y luego me dice raíz cuadrada exacta, el 4 y el 1 tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, nuestro primer paréntesis es caso 4. Nuestro segundo paréntesis, voy a verificar antes de desarrollar. Me dice, para caso 4, signo negativo, no, es signo positivo. ¿No ve? Entonces ya no es caso 4. Verifico si tal vez es caso 3. Al ser ya positivo, el caso 4 se descarta. En el caso 9 puede ser positivo o negativo, pero para eso nos fijamos los paréntesis. Perdón, nos fijamos los exponentes. Si el exponente es 3, es caso 9. Nuestro exponente es 2, entonces tampoco es caso 9. Significa que el segundo paréntesis no pertenece a ningún caso de factorización. Se lo va a seguir resolviendo. El primero sí. Entonces vamos a volver a anotar el 2 y vamos a desarrollar nuestro primer paréntesis. Me dice sacar raíz cuadrada a cada término. Raíz cuadrada de 4 es 2, de x al cuadrado es x. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y tal como me indica en el recuadro, se escribe un positivo y luego un negativo. Lo agrupo en otro positivo y luego un negativo. Estos dos paréntesis es el resultado del primero. El segundo hemos dicho que no pertenece a ningún caso, se lo vuelve a copiar, x al cuadrado más 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 factores. El ejercicio finaliza ahí. Ejercicio número 27 es similar al anterior. Igual, empezamos siempre con la pregunta número 1. ¿Tiene factor común? Letra que se repita, no, porque la X no está en el tercer término. Número que sea factor común, tampoco, porque mi número menor sería el 1. Si la letra no tiene número, sería el 1. Y cuando tenemos la unidad, no se factoriza números por ningún valor. Entonces, ¿tiene factor común? No, descarto la pregunta. Me voy a la pregunta número 2. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 1, 2, 3 términos. Y vuelvo a recordar que si tiene 3 términos, entonces va a ser un trinomio. ¿Qué hacemos en los trinomios? El método de aspa simple. Voy a volver a hacer igual una operación auxiliar. Se recomienda la operación para que no sea tan largo el ejercicio. De la primera cantidad, la mitad, x cuadrado arriba y abajo. Signos, menos para arriba, y luego multiplico menos por más, menos. Nuestro número es grande, en este caso el número es 400. Y al ser un número mayor, se lo debe descomponer en números primos. Vamos a sacar la mitad porque es un número par, va a ser 200, mitad igual 100. Al ser números pares, puedo sacar mitad, 50, mitad 25. Tercera no se puede, pero quinta sí. Quinta 25, 5 y quinta de 5, 1. Con los números que están a la derecha, vamos a buscar dos valores que sumados, porque son signos iguales, tenemos menos, que sumados nos den 41. Me debe verificar el segundo término. Entonces, fíjense, voy a combinar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar así. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 5 por 5, 25. 16 más 25, 41. Entonces, puedo anotar primero el mayor y luego el menor.
Si hago la verificación, lógico que me van a salir los valores de arriba hacia abajo, más por menos 16x al cuadrado, de abajo hacia arriba, más por menos 25x al cuadrado, se mantiene el signo y sé que me sale 41x al cuadrado. Verifica el término central y anotamos nuestras horizontales. Para el primer valor, x al cuadrado menos 25, y para el segundo, x al cuadrado menos 16. Eso anotamos como respuesta del trinomio. Ahora, los paréntesis que se obtienen después son binomios. Los resolvemos como caso 4. Para el primer paréntesis, se debe sacar raíz cuadrada de x al cuadrado de x y raíz cuadrada de 25, 5. Anoto un positivo y un negativo. Estos dos paréntesis es el resultado del primero. Y para el segundo, de la misma manera, sacamos raíz cuadrada de x al cuadrado de x y de 16 va a ser 4. Anoto un positivo y un negativo. Se cuentan los factores. 1, 2, 3, 4 factores. El ejercicio finaliza ahí. Ejercicio número 28. Vuelvo a indicar. La secuencia de las preguntas es la misma en todo el ejercicio. Siempre se debe empezar con factor común, con la pregunta número 1. Factor común es un número o una letra que se repita. La letra que se repite en todos los términos. Por ejemplo, fíjense, yo tengo la letra A en estos 4 términos. Entonces, A puedo factorizar. El número no se puede porque las letras que no tienen números se sobreentienden que tienen al 1. Y cuando tenemos la unidad, les reiteraba nuevamente que no se puede factorizar números. Pero en este caso, sí las letras. Colocamos signo de igualdad y vamos a factorizar de las A, la menor, A la unidad. Siempre la de exponente menor. Si es A la unidad, ¿eso qué significa? Que a las otras letras A le vamos a ir quitando un valor porque le voy a restar una cantidad. Entonces, A la cuarta entre A la unidad, le quito a 4 un valor, me quedan 3, A al cubo. Signo más, el 2 seguimos copiando. A al cubo entre A a la unidad igual a 3, le quito 1 y me quedan 2, A al cuadrado. Menos. A cuadrado entre A a la unidad, a 2 le quito 1, me queda A a la unidad. Menos, y tenemos 2A entre A. Estamos factorizando el último valor. Entonces, ¿qué significa aquí? Se mantiene el 2 y las letras A se restan. 1 menos 1, 0. La letra automáticamente desaparece. Solo nos queda el número, en este caso, 2. Cuando el valor que se factoriza es idéntico al común, esa cantidad o esa letra desaparece y bueno, en este caso nos queda el número y mantenemos el número 2. Con la letra A que hemos factorizado, la vamos a volver a copiar y me fijo el paréntesis respondiendo a la pregunta número 2. ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4 términos. Y está escrito ahí en la misma pregunta. Si está compuesto por 4 términos, se debe resolver o se resuelve por caso 2, agrupación de términos. Entonces, cuando hacemos agrupación, vamos a hacer siempre una operación auxiliar. Voy a volver a copiar el ejercicio. Entonces, para agrupar, hay que recordar que la mayoría de estos ejercicios vienen ordenados. Agrupamos los 2 primeros y los 2 últimos. Entonces, abro paréntesis y voy a copiar los 2 primeros. A al cubo más 2A al cuadrado. Cierro paréntesis. Anotamos el signo menos, porque ese es el signo que sigue o el que está a continuación. Abrimos paréntesis, copiamos la letra A. Y hay que recordar que este signo menos afecta al signo de la otra cantidad. Hago ley de signos. Menos entre menos, o menos por menos, más. Más 2. Cierro paréntesis. En el primer paréntesis puedo factorizar la letra A.
La menor a al cuadrado. Tengo a cubo y a cuadrado, anotamos la menor. Abrimos paréntesis. A cubo entre a cuadrado, a 3 le quito 2, me queda a la unidad. Signo más, el número se sigue copiando. Y es como teníamos anteriormente, teníamos 2a cuadrado entre a cuadrado, se mantiene el número y las letras al ser iguales se restan, se hace 0 y la letra desaparece. 2 menos 2, 0, nos queda solo el número. Cierro paréntesis. Ahora, después, fíjense, tenemos signo negativo menos. Y si me fijo dentro del paréntesis, tengo una letra y un número. O sea, no hay común. Entonces, lo que hacemos es volverlo a copiar tal como está. A más 2. Se debe obtener un paréntesis similar, idéntico. Lo vuelvo a copiar una sola vez y en otro paréntesis anoto lo que está afuera, es decir, la a cuadrado, el menos, y hay que recordar que si no hay número delante de este paréntesis tenemos a la unidad. Entonces va a ser menos 1. Este resultado copiamos como respuesta del paréntesis. Cuento los factores, 1, 2, 3. Cada paréntesis es un factor. Tengo 3 factores y en este tipo de ejercicios debo tener 4. La letra A vamos a seguir copiando. Me fijo el primer paréntesis y vamos a recordar que cuando la letra tiene exponente 1 no se factoriza automáticamente por ningún valor. Entonces, ¿qué se hace? Se lo vuelve a copiar. Volvemos a copiar a más 2. El que tiene a cuadrado, sí, lo puedo seguir factorizando. Es un binomio. De acuerdo al exponente, mi exponente es par. Yo debo recordar cuando el exponente es par, escaso 4. Hay que recordar, si el exponente es un número par, escaso 4. Y si el exponente es 3 o múltiplo de 3, escaso 9. Entonces, como mi exponente es par, lo resolvemos como caso 4. ¿Cómo se hacía el caso 4? De acuerdo a los recuadros, está ahí. Me dice sacar raíz cuadrada a cada término. Entonces, raíz cuadrada de a al cuadrado es a, y de raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Qué me dice el segundo recuadro? Se escribe un paréntesis con positivo, agrupo las letras en un paréntesis con el signo positivo y las mismas cantidades con un signo negativo. Cuento los factores. 1, 2, 3, 4 factores. El ejercicio finaliza ahí. Ahora, el ejercicio número 29, vamos a comenzar siempre entre factor común. Si se fijan, sí. Letras no, pero números sí. Mi número menor es 5 y el 3125 al terminar en 5 es divisible entre 5. Hay que recordar que cualquier número que termina en 5 o en 0 se puede dividir entre 5. Entonces, el 3125 tiene una división exacta entre 5. Entonces, sí hay factor común. Mi factor común es el número 5. Abrimos paréntesis y dividimos. 5 entre 5 es a 1, nos queda la letra. 3125 entre 5 es 625. ¿No? Hago la división, cierro paréntesis. El número 5 que hemos factorizado no se lo sigue copiando. Nos fijamos el paréntesis respondiendo a la pregunta número 2. ¿Cuántos términos tiene? 1, 2 términos. Y si tiene 2 términos, yo sé que es un binomio. ¿Qué clase de binomio es? Y vuelvo a recordar que si el exponente es par, escaso 4. Entonces, lo que vamos a hacer es resolverlo por el caso 4. Vamos a sacar raíz cuadrada de la primera cantidad. Raíz cuadrada de a la cuarta, la mitad de 4, 2 a al cuadrado. Raíz cuadrada de 625
es 25. Porque 25 por 25 me da 625. Ya podemos hacer la multiplicación. Entonces, si yo saco raíz, mi valor va a ser 25. Ahora, tal como me indica ahí, me dice se escribe un paréntesis con positivo y otro con negativo. Las raíces, anoto un positivo y anoto un negativo con los mismos valores. Tenemos 1, 2, 3 factores y debemos tener 4. Vamos a recordar porque ¿qué puedo seguir resolviendo? El número 5 lo vamos a seguir copiando y me voy a fijar los paréntesis. Yo sé que ambos son un binomio, pero solo uno de ellos yo voy a seguir resolviendo, respondiendo a los requisitos que me pide cada caso. Para caso 4, me dice primero signo negativo. El primero no es positivo, el segundo sí. Entonces el primero no, pero el segundo sí es negativo. Luego me dice letras de exponente par. Al ser ambas letras de exponente par, bueno, verifican. Y raíz cuadrada exacta, sí hay raíz cuadrada de 25. Pero la variación del signo hace que el primer paréntesis no pertenezca a caso 4. A caso 9 tampoco, porque el exponente del caso 9 debe ser 3 y mi exponente es 2. Y además no hay raíz cúbica exacta de 25. Entonces, el paréntesis que es positivo no pertenece a ningún caso de factorización. Pero lo que vamos a hacer es volverlo a copiar. El primer paréntesis. A cuadrado más 25. Vuelvo a reiterar porque el signo positivo nos indica que este paréntesis ya no se puede seguir resolviendo. A pesar que tenga raíz cuadrada y exponente par, al ser positivo no pertenece a ningún caso de factorización. Pero sí el segundo paréntesis. Raíz cuadrada de A al cuadrado es A, raíz cuadrada de 25 es 5, y anoto uno con positivo y otro con negativo. Estos dos paréntesis es el resultado del segundo valor. El positivo hemos dicho que lo seguimos copiando porque no pertenece a ningún caso de factorización. El segundo sí, lo saco raíz, hago un positivo o negativo. Cuento los factores. Tenemos 1, 2, 3, 4 factores. Nuestro ejercicio finaliza ahí. Ejercicio número 30. Me dice ahí, ¿tiene factor común? De letras no, porque solamente hay una letra A. De números no, porque, vuelvo a reiterar, cuando tenemos la unidad no se factoriza absolutamente por ningún número. Entonces, aquí no hay factor común. Me voy a la pregunta número 2. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 1, 2, entonces va a ser un binomio. Y en el caso que sea un binomio, yo debo verificar si pertenece al caso 4 o pertenece al caso 9. Siempre se empieza por caso 4. Si no es caso 4, recién yo puedo pasar al caso 9. Porque si nos damos cuenta aquí, este ejercicio pertenece a ambos casos de factorización al mismo tiempo. Para caso 4, fíjense, signo negativo, sí. Letras de exponente par, sí, el 6 es un número par. Y hay raíz cuadrada exacta, sí. Entonces sí es caso 4. Para caso 9 también, fíjense, exponente 3 o múltiplo de 3, el 6 es un múltiplo de 3. Entonces sí es caso 9. Puede ser sumados o restados, quiere decir que puede ser una suma o una resta. Y raíz cúbica exacta, sí, el 1 tiene raíz de cualquier índice. Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, raíz sexta, tiene la unidad tiene raíz de cualquier índice. Entonces, pertenece tanto al caso 4 como al caso 9. Pero, si el ejercicio pertenece a ambos al mismo tiempo, se comienza por caso 4. El caso 9 lo vamos a hacer después, porque nos va a aparecer el valor. Vamos a empezar por el caso 4. Sacando raíz cuadrada a cada término. Raíz cuadrada de
a la sexta, la mitad, al cubo. Raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Anoto 1 con positivo y los mismos valores con negativo. Ya tiene raíz cuadrada que hemos hecho a cada valor. Raíz cuadrada a la sexta al cubo, raíz cuadrada de 1 es 1, positivo o negativo, para caso 4. Ahora, ambos paréntesis que hemos obtenido pertenecen ambos al caso 9. ¿Por qué al caso 9? Porque me dice exponente 3 o múltiplo de 3. Sí, mi exponente es 3 en ambos. Sumados o restados, hay una suma y una resta. ¿Ya? O sea, puede ser o ambos suma o ambos resta, no importa el signo, puede ser cualquiera de los dos. ¿Ya? Y tiene raíz cúbica exacta, sí, hay raíz cúbica de 1. Entonces, el mismo ejercicio pertenece a los dos casos. Siempre se empieza primero por el caso 4 y luego se continúa por el caso 9. Entonces, resolvemos el ejercicio por caso 9. Vamos a resolver el primer paréntesis por el caso 9. A al cubo más 1. Me dice, en el primer paréntesis, las raíces unidas con el signo del ejercicio. Raíz cúbica de a al cubo es a. Raíz cúbica de 1 sigue siendo 1 y mantengo el signo del ejercicio, más. Ahora voy a hacer aquí como una operación auxiliar y vamos a abrir paréntesis. Y vamos a hacer la secuencia que nos indica en el segundo recuadro. Me dice ahí, en el primer término se divide el primer término con su raíz. ¿Ya? Se divide. Entonces, ¿qué voy a dividir? A al cubo entre a. Resto 3 menos 1, 2. A al cuadrado. Anotamos. Cuando es positivo, está ahí con las letras rojas. Fíjense, si es positivo, los signos van intercalados. Entonces comienzo con menos. Me dice la multiplicación de la primera y la segunda raíz. Entonces voy a multiplicar a con 1. A por 1 va a seguir siendo a. Entonces anotamos a. De menos sigue más. Luego, ¿qué nos dice? La división del segundo término con su raíz. Entonces, mi segundo término es 1. 1 dividido entre 1 sigue siendo 1. Anotamos 1. Yo lo voy a continuar aquí abajo, pero estos dos es el resultado del primero. Voy a hacer con otro color. Y el resultado del segundo paréntesis lo voy a hacer aquí abajo. Raíz cúbica de a al cubo es a. Raíz cúbica de 1 sigue siendo 1, anoto con negativo. Hacemos la misma operación. Divido la primera cantidad con su raíz. Entonces vamos a dividir igual a al cubo entre a, resto 3 menos 1, 2a al cuadrado. Anotamos aquí a al cuadrado y hacemos la misma operación que hemos hecho en el otro. Porque la única diferencia es que este es negativo y el otro era positivo. El signo que va a ir, cuando es negativo, hay que recordar que todo es positivo. Y ahora vamos a multiplicar las raíces, es decir, a por 1. A por 1 va a seguir siendo a. Nos va a salir las mismas letras, porque en este caso son los mismos valores. Lo que está variando solamente es el signo. Mantengo el signo positivo y vuelvo a dividir la segunda cantidad con su raíz. 1 entre 1 nos queda 1. Anotamos 1 y cerramos paréntesis. Este resultado hay que reiterar que está continuando de aquí. Ya yo por espacio lo he hecho abajo. Aquí, perdón, hemos anotado la unidad. Y contamos los factores. Tenemos 1, 2, 3, 4 factores. Nuestro ejercicio finaliza.